Te doy la bienvenida a Colección de Escenas, el podcast donde hablaré de mis escenas favoritas y de la importancia que tienen para mí principalmente desde el punto de vista del guión. Hola, hola. Llega la Spooky Season y con el mes tenebroso llega también el podcast Colección de Escenas. Cada 2 semanas analizaré una escena en algo menos de 15 minutos. A veces hago trampitas, me encanta hacerlas, y cuando comento secuencias el tiempo se me va un poquito de las manos, pero intentaré ser breve porque sé que tienes poco tiempo. Aún así espero que mi comentario te ayude a escribir mejores historias o a ver las películas y las series de otra manera. Para estrenar la temporada 2 he elegido una película que me encanta y que tiene, a pesar de las apariencias, temática halloweeniana. No me gusta mucho el terror. La temporada pasada comenté alguna peli de terror, pero no es mi género. Y de hecho, si les echas un ojo, están por ejemplo en el episodio 5, Señales, o en el episodio 17, Tiburón. No es terror muy fuerte, ni muy sangriento, ni muy desagradable, porque no es mi género. Pero esta peli, sin ser terror, sí que tiene temática de Halloween. Es una comedia del Hollywood clásico, dirigida por uno de los grandes de la época y también protagonizada por una de las grandes estrellazas del momento. Espero que te guste, si la ves, aunque te advierto que si la ves, si te decides a verla, no vas a mirar las copas de vino de la misma manera. Estoy hablando de Arsénico por compasión. Mortimer Brewster es un crítico teatral que ha escrito varios libros en contra del matrimonio. Una víspera del Día de Todos los Santos, la noche de Halloween, se lanza a formalizar su relación con Elaine, la hija del reverendo de su barrio, que además vive enfrente de la casa de sus tías, que yo creo que es donde él se ha criado. Después de la ceremonia, en el ayuntamiento, él va a casa de sus tías y ella a casa de su padre, y piensan anunciarles la buena noticia antes de salir de viaje de luna de miel. Arsénico por compasión se estrenó en el año 1944, en la última parte de la Segunda Guerra Mundial. Su director es Frank Capra y sus guionistas son Julius J. Epstein y Joseph Kesselring. En el reparto tenemos, como decía, a un actorazo de la época, uno de mis actores de comedia favoritos, Cary Grant como Mortimer Brewster. Priscilla Lane interpreta a su mujer, Elaine. Las tías son Josephine Hull como Abby Brewster y Jean Adair como Martha Brewster. Los hermanos de Mortimer son Raymond Massey como Jonathan Brewster, el malo malísimo, y John Alexander es Teddy Roosevelt Brewster. Y además Peter Lorre interpreta al Dr. Einstein. En los antecedentes, cuando ya Mortimer está en la casa de sus tías, hay un momento en el que se queda solo en el salón y descubre, por casualidad, entre comillas, que en el arcón del salón, junto a la ventana, hay un cadáver tremendo. Como si eso no fuera suficiente, se entera de que sus tías son quienes lo han matado y ellas le confiesan de manera totalmente natural que lo han envenenado. Por compasión, para aliviarle la tristeza a ese pobre hombre, una tristeza que en realidad solo veían ellas. Mortimer está en shock y cuando oye silbar a Elaine desde la casa de enfrente, pasa olímpicamente, aunque ese silbido es la señal convenida para ya reunirse y salir de viaje. Está tan pasmado que se dirige a la cocina para enfrentar de nuevo a sus tías. Y aquí empieza la escena. Cuando Mortimer entra, Martha y Abby están dándoles el truco trato a los niños del vecindario y están felices con ellos. Cuando los despiden se ponen a trajinar. Tienen que terminar la tarta de bodas de Mortimer y la cena. Y mientras cocinan, cantan, porque están felices, porque para ellas no ha pasado nada. Martha le dice a Mortimer que no sea impaciente, que ya le dejarán rebañar el plato, porque ella piensa
que ha entrado para comer los restos de la crema de la tarta. Pero es que no ha entrado para eso. Él necesita saber cuál es la solución al tema del cadáver. Martha quiere celebrar, y realmente no se sabe si quiere celebrar la boda, el fallecimiento del señor Hoskins o las dos cosas. Yo pienso que es las dos cosas. Que vale, tienen una boda que deseaban muchísimo, pero su señor Hoskins también merece una celebración, porque le han hecho un favor. Esto no encaja para nada en la mente de su sobrino. Mortimer insiste en saber lo que van a hacer, porque en sus planes lo que está claro es que no va a entregar a sus tías a la policía. Y ellas le dicen de nuevo, como había pasado en una escena previa, que se olvide de todo eso. Eso es asunto de ellas. Él se va enfadando todavía más. Quiere hacerles ver que tienen que hacer algo. Y Abby le echa un responso. Lo trata como si fuera un niño pequeño. Y le dice que ya es mayorcito para perder el control de esa manera. Como para no perder el control. Mortimer dice que no pueden dejar a ese hombre ahí. Y en este momento viene lo bueno. Hasta ahora, que es más o menos la primera parte de la escena, hemos estado dando vueltas al mismo tema. Mortimer, que quiere hacer algo, y sus tías, que se cierran en banda y que todo es asunto suyo y que él tiene que dejar de molestar. Pero en este momento, cuando Martha explica que no es lo que pretenden dejar a ese hombre ahí, Abby confiesa que Teddy, que es uno de los hermanos de Mortimer, está en el sótano cavando el canal. ¿Y qué es el canal? El canal de Panamá. Teddy está en el sótano cavando, construyendo el canal de Panamá. Y Mortimer cae en la cuenta de lo que eso significa. Y alucina todavía más. Ahí es donde va a acabar el señor Hoskins. Y Martha confiesa, de nuevo de manera natural, que es lo mismo que han hecho con los otros. Bueno, esto es el bombazo. Mortimer ya no sabe ni cómo reaccionar ante la noticia, porque sus tías son unas asesinas en serie, y no solo son asesinas en serie, sino que conviven con los cadáveres ahí en las profundidades. Entonces Martha y Abby empiezan una pequeña discusión entre ellas. Están haciendo el cálculo de cuántos señores llevan, y ya no saben si son 11 o 12. Mortimer al final se sienta, es un espectador de la discusión como si estuviera viendo una de sus obras de teatro. Martha acaba diciendo que Abby siempre tiene razón, que ella, Martha, los confunde algunas veces, y que al final son 12. Spoiler, yo creo que son 11 porque uno se les murió de un ataque al corazón, pero bueno, allá ellas. Y en ese momento suena el timbre. Y Mortimer, que está ya como una regadera, hace como que coge el teléfono porque está en shock. De hecho, las tías se apiadan de él y dicen pobre muchacho. Él, cuando se da cuenta de su error, sale de la cocina para coger el teléfono y ellas se marchan tras él. ¡Ay, qué escena tan maravillosa! La elegí principalmente porque tiene ese momentito del truco o trato que quería incluir en el primer episodio porque quería empezar la temporada con una película relacionada con Halloween. Y qué mejor que esta. Pero me encanta por varios motivos. La primera es una escena de cocina. Al hacer el podcast me he dado cuenta de que me encantan las escenas de cocina. Si no me falla la memoria, en la temporada pasada hay al menos 3 escenas de cocina y contaría la de Tiburón como la cuarta, porque sin ser una cocina de una casa propiamente dicha, sí que es la mesa, el lugar donde los 3 protagonistas comparten la cena, donde comen, y hace el mismo efecto que una cocina en ese espacio tan reducido que es el barco. En la cocina vemos la cotidianeidad pura, a la gente cocinando, preparando tartas, comiendo, lavando los platos. Y de pronto, tras esa normalidad que puede ser hasta aburrida, llega lo extraordinario.
También pasa en la escena que mencioné al principio de este episodio, en la escena de señales que comento en el episodio 5, porque ahí la familia estaba con sus quehaceres después de cenar y de pronto entra Graham y solo con verlo saben que ha pasado lo impensable, que es que hay extraterrestres. Y aquí pasa algo parecido. Estamos con esa cotidianeidad. Ya sí, es verdad que ha pasado algo extraordinario, que es que las dos tías de Mortimer han confesado el haber matado al señor del Arcón. Pero aquí de pronto vamos un paso más allá, que es que son dos asesinas en serie y encima viven con los cadáveres en el sótano. Por favor, es que hay más fuera de lo común que eso. Pues pocas cosas, los extraterrestres. Me gusta también porque ellas no paran de hacer cosas. Me encantan los personajes que están haciendo cosas mientras actúan, mientras buscan su objetivo. Y las cocinas, sí, es verdad que pueden estar en la mesa con una copa de vino o una taza de té y poco más. Pero en general son lugares propicios para que los personajes hagan cosas, se muevan, no miren a la cámara, no se miren entre ellos, ocultar emociones, mentiras. Me encantan. Luego me gusta porque la tensión va increciendo de manera clarísima. Tenemos en la primera parte ese no avance en el que Mortimer pretende avanzar, pero sus tías son un muro contra el que él se choca, con lo cual esa impotencia de él por conseguir lo que quiere va aumentando la tensión. Sabemos que al final eso va a explotar de alguna manera. ¿Y cómo explota? Con la confesión de ellas. Y finalmente es muy teatral. Y me encantan las películas teatrales. Esta película es muy teatral porque originalmente es una obra de teatro. Y de hecho solo hay una escena en la cocina, que es esta, y la mayor parte de la historia sucede en el salón. Hay otros escenarios como la calle, el cementerio, en el sótano sale también uno de los sobrinos con su compinche un ratito, pero en general el grueso de la historia sucede en el salón. Y aquí, aunque estamos fuera de esa localización principal, que es el salón, pues es muy teatral también, hay mucho diálogo, también mucha actuación corporal, y me gusta mucho por eso. Arsénico por compasión no es una película fácil de localizar actualmente. No está en ninguna plataforma con suscripción a día de hoy, 29 de octubre del 2025, pero sí que de vez en cuando la emiten en algún canal, sobre todo en los de pago. De verdad que si tienes oportunidad, tienes que verla. No te la pierdas porque es muy divertida. Por favor, no tengas los prejuicios de verla como una antigualla de 80 años porque es muy, muy divertida. Es verdad que en algunas cosas tenemos que quitarnos nuestras gafas del siglo XXI, pero en general casi todo lo que sucede es muy actual porque habla de enfermedades mentales, de las historias familiares, de cómo se caen a veces nuestros principios cuando nos enamoramos y bueno, sobre todo es divertidísima y es uno de esos lugares felices para mí y espero que si la ves sea también un lugar feliz para ti. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te resulte útil para escribir tus propias historias. Si tienes una escena favorita de la película diferente a esta, no dudes en dejarla en comentarios. Estaré encantada de leerlo. En la descripción dejaré el enlace a la entrada de mi blog, donde encontrarás la ficha de la película e información adicional. Podrás escuchar este podcast en iVoox, Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Nada más por hoy. Nos encontraremos dentro de 15 días en Colección de Escenas. Y cuidado con las ancianitas encantadoras que en realidad son asesinas en serie.